Hola, me gustaría compartir mi historia sobre algo que me pasó hace un par de años mientras estudiaba mi carrera universitaria. Todo empezó una noche cuando comencé a escuchar una especie de quejido afuera de mi ventana. Cabe recalcar que esa ventana da a un patio trasero del cual es imposible que haya alguien a menos de que alguien brincara por las casas de atrás o de al lado. Era algo que en ese momento no se me hacía aterrador, solo me parecía molesto, más cuando intentaba dormir para ir a clases al día siguiente. El caso es que una noche estaba yo acostado y comencé a escuchar eso. Mi molestia fue tanta que en el momento pensé que era un gato o algo así. Me asomé por la ventana y hice ese cejido de un ¿quién anda ahí? Hubo un silencio profundo, supuse que era un gato en celo. Pero justo cuando cerré la ventana, escuché como alguien corrió por el patio, eso me asustó mucho y ya no quise asomarme. Lamentablemente esa noche al parecer hice enojar a ese algo que se quejaba en las noches, ya que ahora comenzó a golpear en la ventana. Normalmente yo tenía audífonos siempre, me gusta escuchar música para dormir. Pero una noche mi celular estaba descargado y mi sueño era tanto que me acosté sin audífonos. Ya cuando estaba a nada de quedarme dormido, un ruido rompió el silencio de la noche, un toc 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 sutil que venía detrás mío. Justo en la ventana, como si alguien tocara con algo fino de una manera tranquila pero a su vez aterrador. Así estuve meses, grabé muchas cosas hacia Lips para no sentirme solo, incluso gente me apoyó con oraciones. Ideas de qué hacer y sobre todo con sus teorías de que podría ser aquello que esos días tocó mi ventana. Muchas noches seguía pasando, incluso tocaron mi puerta, lo peor era el tiempo de calor porque yo quería abrir la ventana. Por obvias razones nunca lo hice, pero definitivamente eso hizo muy duro mi estancia en esa casa. Actualmente vivo lejos de ahí, pero sin duda es algo que me dejó marcado para siempre. Lo bueno es que aquello que tocaba mi ventana nunca pudo entrar. Era cerca del año 1977, mi abuela trabajaba en una fábrica textil en el estado de Puebla y salía ya muy noche, como a las 11 p.m. Mi mamá, que en ese entonces tenía unos 15 años, salía bastante temprano de la escuela y para no quedarse sola en casa iba a esperar a su trabajo a mi abuela. Se quedaba ahí hasta su hora de salida para regresarse con ella a casa. Como mi abuela vivía en el estado de Tlaxcala, llegaba hasta su casa a altas horas de la noche. En esos momentos, las calles estaban desoladas. Y apenas había luz en algunas partes, ya que en nuestro pueblo por esas fechas no había muchas casas con luz eléctrica. Cuando el camión las dejaba en el pueblo, tenían que caminar por más o menos 2 cuadras. Por alguna razón, el ambiente se sentía extraño. Había más silencio de lo normal, mi mamá lo notó y se lo hizo saber a mi abuela, a lo que ésta solo le dijo: camina para que lleguemos rápido a la casa. Al final de la calle, entre la oscuridad, vieron la silueta de un hombre alto, aproximadamente 1,80 de altura, llevaba una gabardina larga y un sombrero de tipo fedora. Por la poca iluminación no se le podía apreciar el rostro. Inevitablemente pasaron al lado de él y este con una voz profunda, seca y muy seria que denotaba una edad avanzada, les dijo: buenas noches. Pasaron de largo y rápidamente mi mamá le comenzó a jalar del brazo a mi abuela. Muy temblorosa le susurró: mamá, ¿ya viste que ese señor no tiene pies? Va volando. Mi abuela la tomó del brazo y comenzaron a correr hasta la puerta de la casa, la cual ya estaba cerca. Al abrir la puerta, dieron una última vista a la larga calle y notaron que ya no había nadie. Apenas cerraron la puerta, un fuerte y desgarrador grito se escuchó en la calle, parecía ser de alguna persona, pero mi abuela tomó en brazos a mi mamá y se encerraron en su cuarto. Los gritos siguieron por un rato y antes de quedar todo en silencio, se escuchó un lamento que nos sonaba como algo de este mundo. Un sonido que no parecía provenir de una persona o animal. Esa noche mi mamá y abuela no pudieron dormir y al día siguiente, cuando los primeros rayos de luz salieron, finalmente se sintieron tranquilas. Después se enteraron de la desaparición de un vecino en esa misma calle, aparentemente se trataba de un secuestro. O eso se dijo porque no se robaron nada de su casa, solo se encontraron signos de entrada forzosa a la casa. A la semana lo encontraron tirado en el monte, sin varios órganos y su cabeza parcialmente destruida. Tras ese incidente, mi abuela habló con sus jefes para quedar trabajando en el primer turno y no salir de noche nunca más. Después de eso no volvió a tener una experiencia como esa. Cuando yo tenía alrededor de 8 años, estoy seguro que mi hermano, sus amigos y yo vimos un fantasma. Todo esto pasó en el barrio donde crecí. Conviviendo con mi hermano, siempre solíamos jugar con sus amigos en la calle. Jugábamos fútbol o simplemente andábamos en las bicis. En la zona en la que jugábamos había una casa que ya llevaba unos años de estar abandonada. Desde que yo tenía memoria, esa casa nunca estaba habitada y era común que los vagabundos la usaran como hogar temporal. Un día que estábamos jugando fútbol, un amigo pateó muy fuerte la pelota y esta salió volando para dentro de la casa abandonada.
Como regla, el que la voló debía ir por ella. Pero cuando el amigo que fue por la pelota entró en la casa vio luz saliendo de un cuarto, lo cual se le hizo extraño porque al estar abandonada, no tenía servicio de luz. Nos llamó para que viéramos la luz e intentar averiguar de dónde provenía. La luz salía de una habitación, la cual tenía la puerta cerrada y tenía tablones clavados como para evitar que entraran en ese cuarto. La habitación era la más pegada a la calle y por lo tanto tenía una ventana que veía a ella. Así que decidimos subirnos a la mini terraza que tenía dicha ventana para poder ver hacia adentro, y ahí fue cuando mi amigo vio de dónde provenía la luz. Él dijo que había un niño sentado viendo una televisión con estática. Nosotros pensamos que estaba bromeando, así que nos tornamos para subirnos a la ventana y ver, y efectivamente todos vimos a ese niño. Todo alrededor del niño se nos hizo extraño, la televisión encendida sin haber energía eléctrica alguna en la casa, el niño simplemente sentado y mirando fijamente a la televisión. Intentamos llamar al niño para ver si volteaba a vernos, pero no recibimos respuesta alguna. Después de esto, una señora que vivía por ahí nos regañó por estar husmeando en una casa, y por el miedo de que le dijera a nuestros padres, decidimos regresarnos cada uno a nuestras casas. Al día de hoy sigo recordando ese suceso como la primera vez que presencié un fantasma, aunque en ese momento solo nos pareció algo extraño e inquietante. De regreso a mi casa aproximadamente a las 10 de la noche, abordé el metro de la línea 8 en la Ciudad de México. Saqué un libro y me metí tanto en la lectura que no me daba cuenta cuando paraba el metro ni de quién subía y bajaba. Al llegar a la estación Apatlaco, se subieron 3 mujeres, una llevaba a un niño como de 3 años en brazos. Me di cuenta de esto porque al entrar al vagón iban riendo muy fuerte. 2 de ellas se sentaron en el asiento doble a mi izquierda y la que llevaba al niño se sentó enfrente. Todas eran muy bonitas, de piel blanca, ojos verdes y cabello rubio. De repente la que se veía más joven me sonríe y me comenta: Oye, ¿está bueno ese libro? Le contesté que sí, un tanto sorprendido de que me hablara. Me comentó que ella tenía un libro muy parecido y me invitó a acompañarla a su casa para que me lo prestara. Volteó a ver a la que tenía al niño en brazos para buscar aprobación y ésta sintió moviendo la cabeza sin decir ninguna palabra. En ese momento llegamos a la estación Escuadrón 201, subieron 3 muchachos y una chica. Se me quedaban viendo y luego veían a las mujeres y se secreteaban entre ellos. Yo seguía hablando con la muchacha, que con mucha insistencia quería que fuera con ellas a su casa. Yo me negaba poniendo de excusa que no podía porque tenía que ir a trabajar. Y así llegamos a la estación Iztapalapa, se levantaron y ya que iban a salir del vagón, una de ellas me dijo: Pero nos vamos a encontrar otra vez. Se bajaron y al cerrar las puertas y comenzar a avanzar el tren, los muchachos que habían subido en Escuadrón 201 se sentaron junto a mí y me preguntaron por qué les había hablado a esas mujeres. Me pareció raro, les pregunté el porqué de esa pregunta y la chica me dijo que si no me fijé que estaban realmente horribles y que el perro que llevaba la más gorda estaba más que horrible. No creí lo que me decían porque no las vi feas, al contrario estaban muy bonitas. Una señora que estaba en el otro extremo del vagón se acercó y nos dijo a todos: A este joven se lo querían llevar esas brujas. Te salvaste. Esas son brujas que vienen a buscar incautos y se los llevan al Cerro de la Estrella y ahí se los friegan, mijo. ¿A poco no sabes de los que han encontrado por la Cueva del Diablo? Pues esas son las que se los llevan. En la siguiente estación, la señora se bajó y los chavos y yo nos quedamos viendo en silencio. Siempre recuerdo esa ocasión como el día en que me salvé de las brujas. Cuando mi abuelo estaba recién casado, él trabajaba en un hotel muy reconocido de aquellos tiempos. El hotel era muy grande, pero a pesar de esto, las personas que llegaban a vivir experiencias paranormales casi siempre le sucedían en el mismo lugar. En una habitación en específico, la gente que se quedaba en ahí casi nunca duraban más de 2 días. Los recepcionistas contaban que muchas veces recibían llamadas de la gente molesta, que afirmaban que había un infante en su ventana que siempre les tocaba para que salieran a jugar. Sin embargo, las personas que se hospedaban ahí quizás no recordaban o querían encontrar una explicación sobre aquel suceso, ya que estaban en el 5º piso y las habitaciones no tenían balcones. La gente de limpieza que trabajaba ahí no quería pasar por ese pasillo, porque de igual forma se afirmaba que el niño jugaba en medio del pasillo, además de que también podías escuchar su voz y su risa. Mi abuelo fue testigo de uno de aquellos sucesos, al caminar sobre ese pasillo y escuchar detrás de él la voz de un niño pequeño, pero al voltear nunca veía a nadie. Otra anécdota de ese hotel no la vivió mi abuelo, pero sí un amigo de él. El señor era un guardia de los que están en una especie de caseta que permite el acceso de los empleados. Un día cuando él llegó, se encontró con la nueva guardia, ella le sacó plática, ya que según él, la muchacha era muy platicadora. Entre esa plática salió una pregunta que se le hizo extraña. ¿Hasta qué hora puedo permitir la entrada de las empleadas de limpieza?
La muchacha comenzó a contar que la noche anterior llegó una señora de edad mayor y de inmediato la muchacha no la dejó pasar. La señora mostró su credencial para entrar, su nombre era María y posteriormente la dejó entrar pero ya no la vio salir. Él no pudo evitar ponerse serio para luego decir esto no puede ser posible, doña María falleció hace 2 días. La muchacha al pensar que era una broma, solo se rió incómoda y al ver la expresión del señor entendió todo. Ella solo se quedó callada y se fue. Después de ese día ya no se presentó a trabajar. Cuando yo tenía 12 años, en el 2012, estaba en el colegio, ya era suficientemente grande para ser consciente de que era real o no. El colegio se llamaba Delia Zapata Olivella en la ciudad de Bogotá, Colombia. Un día unos compañeros se quedaron en el recreo grabando como cantaban. Una vez se acabó el recreo, regresé al salón y me dijeron que viera lo que pasó. Al momento en que un compañero está cantando, se mete en el audio del video el grito más espantoso que pude escuchar en mi vida, como si se tratara de alguien a quien están torturando. El grito no podría ser falso puesto luego, ya que el teléfono no era un smartphone como para poder hacer eso y el grito se escuchaba con mucha más calidad que la voz de mi compañero. Una vez llegó nuestro profesor y el resto de la clase, les mostramos el video, todos quedaron aterrados, el profesor pidió que volvieran a grabar la canción. Y ahora todos pudimos ser testigos de que, a pesar del silencio, se vuelve a escuchar el grito, solo que se quedó a medias pero ahí estaba, curiosamente se escuchaba luego de que en la canción dice la palabra guerra. Hay cambio de clase y llega otra profesora que nos cuenta que ya sabía que sucedían cosas ahí. A eso de las 6:15 de la tarde ya estaba bastante oscuro y ella pide que graben todo el salón y que todos nos quedemos sentados. Una vez que graban a todos, vemos como en el video se ve la silueta de un niño caminando por el salón, justo a unos metros de donde yo estaba. Todos estábamos muy asustados de que estábamos entre fantasmas. Nuestra profesora nos empezó a decir que ellos le están hablando que se trata de una chica de 25, 2 niños y un señor mayor. A los pocos minutos de eso, nuestra profesora se agarra del cuello y sale corriendo del salón. Todos vamos tras ella, nos dice que la estaban ahogando, ella estaba muy roja, agarró sus cosas y se fue. Yo no pude dormir esa noche, recordando ese grito tan feo. En ninguna película o videojuego he escuchado algo así. Los videos fueron borrados de ese teléfono, ya que el chico le daba miedo que pudiera llevar esas energías a su casa, pero se los digo, somos casi 40 los testigos de ese día. Además de una profesora que dijo ver un niño a su lado mientras ella borraba el tablero, a pesar de que ya todos se habían ido. Lo que se me hace curioso, y algo que no he visto en otros casos, es la cantidad de personas que éramos cuando esto sucedió.